Bien, vamos a darle la bienvenida en este caso al doctor Saúl Paniagua, quien es especialista en Derecho Constitucional. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Alexis, un gusto. Buenos días. Bienvenido a Bolivisión. Doctor, hay que hacer un análisis sobre las movilizaciones que se registran en todo el país. Son dos pedidos, la abrogación del nuevo Código Penal y entre ellos el respeto al voto del 21 de febrero. Correcto. En este referéndum del 21 de febrero de 2016, la mayoría votó no a la reelección. El día 28 de noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo donde daba viable la reelección del presidente Evo Morales. Ayer, justamente para hablar de este tema, Orlando Ceballos, magistrado del TCP, ha dicho de que este fallo es vinculante y de cumplimiento obligatorio y no hay ningún recurso ni pedido que pueda dar marcha atrás. ¿Qué de cierto hay en esto? Sería interesante que el magistrado, quien ha emitido esta opinión, pueda leer la misma sentencia del Tribunal Constitucional, que justamente la tengo aquí. Bien, hagamos lectura entonces. ¿Qué es la sentencia? Doctor. La sentencia constitucional, la 084, sobre el tema de la repostulación. En la página 23 dice, en efecto, al ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos el último y máximo garante en el plano supranacional del respeto a los derechos humanos, el objeto de su competencia y las decisiones en ejercicio de ellas constituyen piedra angular para garantizar efectivamente la vigencia del Estado y el Estado constitucional. Es muy claro. La misma sentencia en la página 23 de que habilita al presidente, vicepresidente y autoridades electas a una postulación indefinida, ellos mismos señalan aquí que el máximo garante, último y máximo garante, no es el Tribunal Constitucional, aquí lo está reconociendo la sentencia, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que el magistrado Ceballos tal vez no ha dado lectura a esta página. Claro, sería interesante que leyera este acápite de la misma sentencia en la página 23, porque son 80 páginas, ¿no es cierto? Doctor, la Corte Sí. Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué papel jugaría en la corrección de este fallo, por ejemplo? Sencillamente, cualquier persona que se hubiera visto afectado por este fallo del Tribunal Constitucional, este fallo número 084-2017, puede perfectamente ocurrir ante, primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e indicar hay una falta de correlación, porque en todo el fallo del Tribunal Constitucional solamente habla de los derechos y no señala las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de aquel que presenta una cuestión en este sentido? En que debe respetar, lo dice el artículo 32 de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe respetar los derechos de los demás. ¿Cuáles son los derechos de los demás? Los derechos de los demás son los resultados que han emanado de este referéndum 21F, del 21 de febrero. Esos son los derechos. En ninguna parte del fallo del Tribunal Constitucional solamente señala los derechos y no señala los deberes. Y el mismo, reitero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su propio estatuto dice, hay una correlación, el artículo 32, entre los derechos y deberes. Nunca se puede parcelar los derechos sin tomar en cuenta los deberes. Doctor, ¿no? ¿tiene conocimiento usted si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene en sus manos este fallo? Entiendo que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque primero, antes de llegar a la Corte Interamericana, hay una especie de control previo, ¿no es cierto?, donde se llegan las denuncias, etc. Entiendo que hay alguna solicitud para que se revise esta cuestión, este tema, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Generalmente tarda alrededor de 9, 12 meses, un año, para la admisión. Primero se admite esto y luego pasa a la Corte Interamericana para fallar en consecuencia. Y las elecciones presidenciales son el 2019. Sí, 2 años. ¿Hay tiempo todavía para poder Y además, revisar este fallo? Hay otro detalle, Alexis. La misma comisión, que es la Comisión de Admisión, puede tomar medidas precautorias. ¿Qué significa esto? Adelantarlo. Claro, decir, bueno, mientras no se resuelva lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se deja en suspenso cualquier gestión del Tribunal, por ejemplo, electoral de Bolivia, para preparar las próximas elecciones, hasta tanto se resuelva esta situación. Entonces,
Si el mismo fallo, el mismo fallo que aquí lo tengo, la sentencia constitucional que habilita al presidente y otras autoridades, reconoce el último garante, dice textualmente, el último garante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que el último garante no es el Tribunal Constitucional de Bolivia, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité Cívico ha puesto libros para que la gente pueda firmar, doctor. Se quiere llegar a las más de 100.000 firmas para enviar a la OEA. ¿Qué factor influiría en este caso llevar estos libros y qué es lo que se quiere manejar con esto? Bueno, es una manifestación también de la soberanía popular, de la voluntad del pueblo, de cambiar ¿Es el mejor estatus. Camino o no? Yo considero que son diferentes caminos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es de recolección de firmas. ¿Cuál tendría resultado? Yo considero el que tendría resultado es aquel que ocurra directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quién lo debería hacer? Cualquier ciudadano, yo, usted, cualquier ciudadano que se haya visto afectado, que votó. Hay un estatus jurídico, un hecho consumado que es el referéndum constitucional. Ese sí es vinculante porque emana de la soberanía del pueblo. Entonces, esto debe cumplirse. Ahora, si hay una contradicción entre el fallo, que aquí lo tengo, del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida de autoridades y el referéndum que dispone no modificar el artículo 168 de la Constitución, estos dos aspectos se presentan ante la comisión va a evaluar y verá los deberes, porque no se puede hablar, reitero, esta sentencia constitucional no ha tomado en cuenta el artículo 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Estatuto. ¿Qué es lo que dice? Debe aplicarse en todo fallo, ¿no? Es decir, en Bolivia, etcétera, respetar los derechos y los deberes. Bien. ¿No? Hay una correlación. Entonces, en todo caso, está confirmado que el último garante, ¿no?, de los derechos humanos es la Corte Interamericana, de Derechos Doctor, Humanos. yo le consulto, y esto lo dice el mismo fallo del Es tribunal. decir, que con esto, yo finalizo con esto, se confirma que la habilitación del presidente Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2019 todavía están en duda. Pero por supuesto, si el mismo fallo del Tribunal Constitucional está señalando que el último garante de esta piedra Las declaraciones angular, del magistrado Ceballos entonces están erradas. sería interesante que leyera la página 23 del fallo. Basándonos en el fallo. Del mismo fallo, ¿no? Que dice el último garante. Dice, el último garante no es el Tribunal Constitucional, el último garante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aplicación del Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto. Quiero agradecerle, doctor. Muchas Alexis, gracias es por un su gusto. tiempo. Un gran saludo. Un placer tenerlo. Buen día. Gracias. Muchas Seguimos gracias con más aquí en la revista El Día de Bolivisión.